Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes tú, Tom. Sí, me lo han dicho antes, pero sobre todo por la necesidad de ilusión y esperanza que tiene este país, ¿no? Es decir, creo que es en el último capítulo del libro, que es una llamada a la acción a los ciudadanos. Al final este libro es una llamada a la acción, es decir, muévete, no te quedes en casa porque el poder está en nuestras manos. Y en el final del libro hablo justamente de eso, es decir, en este país ha habido etapas en las que los españoles, en circunstancias muy extremas, nos hemos sabido poner de acuerdo en cosas, ¿no? Explico una cosa porque creo que va muy al hilo lo que tú dices. Mirad, yo estuve en el Club Siglo XXI hace muy poco, que como sabréis es una entidad pues, que tuvo un papel fundamental en la transición, de la clase alta madrileña, donde el poder financiero, económico, político se reunía, donde se daban conferencias y donde se vio una escena, pues yo creo que histórica, ¿no? Que es Carrillo presentado por Fraga en el Club Siglo XXI, ¿no? Y yo estuve hace poco, y después de explicar las reformas que queremos hacer y proponemos de la ley electoral, del sistema de partidos, el pacto por la educación, una reforma de la administración pública, una separación de poderes, cuando acabo, gente pues, muy ilustre y muy preparada, y yo ahí con 34 añitos en un club como ese, pues la verdad que uno se sorprende que cuenten contigo, ¿no? Y cuando acabo me dicen, bueno, esto que has dicho está muy bien, estamos de acuerdo seguro la mayoría de los que estamos aquí, pero eso que has propuesto es muy difícil. Entonces yo le contesté a la pregunta que me hicieron, digo, pero es que miren, ustedes han visto aquí darse la mano a Carrillo y a Fraga. Entonces no me digan ustedes que es difícil reformar la ley electoral, reformar la administración pública, hacer un pacto por la educación o transformar las administraciones públicas españolas. Claro que se puede. Lo que pasa es que hoy hay una mayoría, yo creo que decadente y cada vez menos mayoría, que no quiere, pero sí que se puede. ¿Qué tenemos que hacer los españoles? Y por eso puede ser una segunda transición. Abrir las llaves, los candados que han puesto a ese sistema para transformar España, ¿no? Al final, Juntos Podemos es eso, y sí que es verdad que hay gente que lo compara, el momento que se vive ahora, y para acabar una otra idea con esa pregunta que hacías, hombre, fijaos, en este país se ha hablado de ha habido gente indignada, o sea, el movimiento de los indignados del 15M fue un pequeño seísmo social, ¿no? Que movilizó a mucha gente. También es verdad que la otra media España está indignada y no salió a la calle, siguió trabajando, pagando impuestos, llevando a los niños al colegio y perdiendo sus puestos de trabajo, sus empresas, pero también estaban indignados, aquí estaban indignados todos. Pero yo creo que de la indignación hay que pasar a la ilusión, ¿no? Es decir, la indignación es como la fiebre, ¿no? O sea, necesitas... Por cierto, yo he tenido fiebre esta noche, perdonadme si estoy un poco afónico, pero hemos estado aquí, hemos podido estar. De la indignación hay que pasar a la ilusión. Hay que transformarlo, es decir, la indignación tiene un límite. El cabreo es necesario, pero tiene un límite. Y hay que pasar de la protesta a la propuesta. Y este libro lo que pretende humildemente es decir, oye, pues algunos después de 7 años hemos visto algunas cosas que no funcionan. Y proponemos algunos cambios, ¿no? Y a mí cuando la gente dice, otro día por una radio en Málaga también, gente de esta que no quiere que nada cambie, ¿no? Es que ustedes lo que proponen es muy difícil. Un señor del Partido Popular decía, es que eso que usted dice está muy bien, pero usted sabe que eso es muy difícil. Digo, hombre, que lo diga usted que tiene mayoría absoluta. Es gracioso, ¿no? Que usted me diga que es muy difícil. Pero resulta... No, era un concejal del Ayuntamiento de Málaga y estaba en la radio hablando y intervino. Ah, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice usted, tal y cual. Lo que pasa es que lo que dice usted es muy difícil. Digo, pues mire, pues usted si tuviera primarias en su partido podría decirle a Rajoy, o si tuviera democracia en su partido le podría decir a Rajoy que con la mayoría absoluta podía reformar en un cuarto de hora todas las propuestas que están en ese libro, ¿no? Pero claro, hay que querer, ¿no? Entonces, para resumir, sí que se puede. La gente tiene ganas de ilusionarse con algo. En la vida no se puede vivir siempre resignado, eso es una losa. Entonces, la vida hay que vivir con ilusión y con esperanza, que es el mayor motor de movilización que existe en la historia, ¿no? La historia de la gente que se ha movido básicamente por ilusión. Los cabreos generan revoluciones, enfrentamientos, pero después hay que hacer algo, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto. Ciudadanos es eso. Ciudadanos es un movimiento de voluntad de cambio, de propuesta reformista, regeneracionista, que no quiere romper nuestro país ni la democracia, sino reforzarla y mejorarla. Y eso es lo que intento explicar ahí, ¿no? Tú le das una enorme importancia a la cuestión de la educación. No solo se la da, sino que además, fíjate, en fin, que la gente sepa que en el movimiento ciudadano, ese es uno de los 5 pilares sobre los que se trabaja como fundamental, casi diría que el más importante, ¿no? Conseguir un gran pacto nacional por la educación. Y en ese tema del que hemos hablado bastante, yo te oí citar, no sé de quién es la frase, pero algo que me interesa que profundices, que era, todo el mundo se pregunta qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos.
y que en realidad la cuestión era qué hijos vamos a dejar a nuestro mundo. Esa frase... ¿Micro? Oh, hola. Ahora, esa frase es de Leopoldo Abadía, el economista, y que también escribe, que también es autor de Espasa. Y esa frase a mí me impactó. La vi en un libro, en el libro que ha publicado, que me regaló Carlos Carrizosa, que está por aquí, mi amigo y compañero del Parlamento, el libro que ha publicado Felipe González sobre el liderazgo en la política. Y cita en cada capítulo ciertas frases, ¿no? Y una de ellas es en el ámbito de la educación, cita a Leopoldo Abadía, y esa frase me parece magnífica, ¿no? Es decir, siempre estamos viendo el mundo al revés, ¿no? Es decir, ¿qué mundo le dejamos a nuestros hijos, ¿no? En términos del planeta, y es legítimo, necesario y preocuparnos por eso. Pero la pregunta es, sobre todo, ¿qué hijos le dejaremos a nuestro mundo que serán los que van a cuidar ese planeta o esa vida o esa sociedad? O sea, Leopoldo Abadía le da la frase la vuelta, y otra frase que va a la misma línea, parecida, es la del profesor Marina, uno de los mejores pedagogos de España, con la que abro el capítulo de educación, que dice que a nuestros hijos los educa a la tribu entera. Es decir, a nuestros hijos no los educan los profesores solo, ni los padres solo, ni el deporte solo, ni la cultura solo, ni los medios de comunicación solo, sino todos de una forma integral. Es así, como soy padre también me preocupa, hay un libro que es La educación del talento de este profesor, y explica una cosa que me chocó mucho, pero que es verdad, y los que seáis padre, pues yo todavía no lo veo porque no veo las notas de mi hija, no son notas, va a la guardería todavía, ¿no? Pero los que seáis padres y tengáis notas, pensadlo. Dice el profesor, dice, no os fijéis solo en las notas de vuestros hijos, dice, fijaros en las notas de los amigos de vuestros hijos. Sí, es decir, porque al final todo influye, todo el entorno, ¿no? Es decir, no estamos educando nosotros solos. Y en el campo de la educación lo que propongo ahí, lo que propone Ciudadanos en definitiva, es un gran pacto por la educación que dure una generación. Es decir, no puede ser que tengamos 8 reformas y contrarreformas legislativas en educación, porque vuelven locos a los padres, vuelven locos a los profesores, vuelven locos a los alumnos, y sobre todo que los resultados son malos, porque si fueran buenos yo diría, oye, me callo, ¿no? Pero estamos en el número 27 de la OCDE, cuando somos la 4ª o 5ª economía de Europa, en PIB y en peso poblacional. Estamos un país que está invirtiendo el 3,8 o el 4% en educación, cuando la media europea está en el 6 y en países como Finlandia en el 9. Pues claro, hay que hacer cosas distintas para conseguir resultados distintos, ¿no? Y la educación en España yo creo que es el gran talón de Aquiles, ¿no? Y por mucho que algunos digan que todo es maravilloso, yo no quiero conformarme con una educación que tenga un 33% de fracaso escolar. Y no quiero conformarme con una educación que no implique, que no enseñe valores civiles en la escuela. Y propongo ahí lo que dice la Constitución de Cádiz. Fíjense, la Constitución de 1812 tiene artículos magníficos a los que nos gusta, les recomiendo, y a los que les guste que se los lean, ¿no? Y en aquella Constitución dice que la Constitución de Cádiz se estudiará en cada escuela pública de cada pueblo. En 1812. Hace poco creo que fue Bert, en una de las pocas buenas ideas que ha tenido últimamente, que dijo, vamos a impartir educación constitucional, una asignatura de educación constitucional en las escuelas. Casi lo matan. Oiga, educación constitucional es lo que hacen en Estados Unidos, lo que hacen en Alemania, lo que hacen en Francia. Las grandes naciones del mundo cuidan los valores y los pilares de su nación. La igualdad, la libertad, la unión, la fraternidad. ¿Por qué está fallando eso en España? Porque aquí nadie ha regado el jardín. Este jardín se ha secado, han crecido malas hierbas además. Es verdad. Y algunos se aprovechan. Miren, cuando decir España nos roba es algo que puede dar votos, es que estamos muy mal. Estamos muy mal, piénsenlo. Cuando alguien te dice en tono despectivo en Cataluña, en alguna parte del País Vasco, es que nosotros no somos como los murcianos, ¿qué hay detrás de eso, no? La desigualdad, la discriminación. Cuando la libertad individual pasa a ser algo que puede ser suprimido en favor de no sé qué identidad colectiva, también estamos mal. Por tanto, libertad hay que cuidarla, la igualdad hay que cuidarla, la solidaridad hay que cuidarla, la unión también hay que cuidarla. Sí, la unión de todos los españoles es un valor positivo. Y la separación es un valor negativo. Vamos a ver, no vamos a hablar claro. Es decir, es mejor vivir conjuntamente y en convivencia que no crear una fractura social. Me da igual quien lo quiera debatir. Yo creo que sí que hay valores con una cierta superioridad moral a otros, desde el punto de vista objetivo. Es decir, no es lo mismo defender la igualdad que defender la discriminación. No es lo mismo defender la libertad que defender la imposición. Pues yo creo que no es lo mismo defender vivir juntos que levantar fronteras y que separar a la gente en un país, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que en la educación tenemos que introducir y que desgraciadamente no se ha hecho en 30 años y particularmente en Cataluña o el País Vasco, pues en ese libro también explico muchas anécdotas de las que yo he vivido en la escuela, porque yo sí que he vivido en la escuela,
de Cataluña durante el Estado autonómico. Explico cosas que he vivido en el Erasmus, viajando y dándome cuenta de lo que tenemos bueno en España y lo que tenemos menos bueno. En fin, desde mi trayectoria personal también, de una escuela pública, una concertada, una universidad privada, una universidad pública, todo eso lo intento explicar a partir de la práctica y hacia la tesis, ¿no? A mí me ha parecido muy particular que tú incluyas en esa educación que es integral, ¿no? Y que naturalmente pues, tendemos a identificar con lo intelectual, que hay una cuestión de valores estrictamente educacional en la que tú has aprendido más de algún entrenador, de alguien que te entrenaba en el waterpolo, ¿no? Sí, que de algunos profesores de la facultad. Sí, la verdad es que por eso decía lo de la educación integral. Yo lo digo muy simple porque es como muy visual. Yo he aprendido más en el agua que en las aulas. He estado 16 años haciendo natación, waterpolo. ¿Cuáles son los valores del agua? Una anécdota de un entrenador que fue mi entrenador de natación y también de waterpolo, muy querido por mí, que murió hace unos años, Daniel Bonet. Y nos dijo una frase, me acuerdo, íbamos a las 6 de la mañana, que eso también, y que están mis padres. Les agradezco que se levantaran a las 5 de la mañana para llevarme durante tantos años a entrenar, ¿no? Porque me tenían que llevar desde la Mella hasta Granollers. Y nos tiramos al agua a las 6 de la mañana y mi entrenador a veces nos cogía a todos y decía, mira, aquí en el agua, cuando nos quería meter una bronca o un cierto apretón, decía, aquí en el agua sois todos iguales. A mí me da igual si tu padre es fontanero, si tu padre es médico, si tú tienes las bambas últimas que han salido de 200 euros o si vas con chancletas. ¿Sabéis? En bañador hay un crono, dice, y esto es igualdad. Fijaos si hay mejor manera de aprender la igualdad que esa, ¿no? Decir, oye, el que está aquí al lado mío en bañador a las 6 de la mañana, me da igual su condición social, su origen, su relación con sus padres, su situación personal, somos iguales ante un crono y con un bañador, ¿no? Y como esa, muchas otras, la solidaridad en un equipo, que os voy a decir, yo he compartido más cosas con mis compañeros de waterpolo muchas veces, ¿no? Y hemos sido una piña. Yo sé, con mis compañeros de Parlamento, lo comentamos a veces, yo estoy muy orgulloso de formar parte no de un grupo parlamentario, sino de un grupo de buena gente, de amigos y de buenos profesionales, ¿no? Y lo digo con todas las de la ley, lo sé, y quien conoce a mi equipo y a nuestro equipo lo sabe. ¿Por qué? Porque yo creo que para trabajar hay que estar entre buena gente y hay que tener una piña, hay que tener, en fin, buenas condiciones. Los grandes equipos de fútbol, los grandes equipos de cualquier cosa siempre han sido sobre todo grandes equipos humanos, fijaos. Yo explico la anécdota de Johan Cruyff ahí que me gusta mucho, que le digo a mis compañeros a veces también. Johan Cruyff, dicen que en la final de Wembley, cuando salieron los jugadores al campo, les dijo, iban a instrucciones, ¿no? ¿Y qué les vas a decir a unos tíos que han ganado 4 ligas, que saben jugar al fútbol de maravilla, que le llaman el Dream Team? Y el señor Cruyff, dicen los periodistas, que dijo, bueno, ¿cuál es la estrategia? Dice, salid y disfrutad. Se quedaron todos así. Sí, es que os voy a contar, yo hemos llegado a la final, sois los mejores. Salid y disfrutad, haced lo que sabéis hacer, no os voy a decir nada más, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa es una estrategia también de trabajo en equipo, que yo he aprendido e intento traspasar también a mi equipo, a nuestro equipo en Ciudadanos, a los diputados, a los cargos públicos, a los colaboradores. Hay que saber trabajar mucho, o sea, yo creo que la capacidad de trabajo que tiene el equipo de Ciudadanos, poca gente tiene en este país, de verdad, creedme. Pero también es verdad que tenemos una capacidad de pasarlo bien, de disfrutar. De saber que estamos haciendo cosas importantes, pero desde la humildad, que creo que es parte del éxito de esto que está pasando. Estas encuestas que vemos, con Ciudadanos triplicando cada vez que sale, ahora siendo la tercera fuerza política y tal, tiene mucho que ver con el gran equipo humano y la gran familia que hay detrás, porque si no, si esto fuera un nido de víboras, yo dudo que por mucho buen discurso que hiciéramos, buenas propuestas que tuviéramos, se pudiera rendir al nivel que rendimos y a las horas que le dedicamos, ¿no? Y si elevamos esa idea de unidad, de solidaridad, de integración, que vale para un equipo, vale para un pueblo, vale para una comunidad autónoma, vale para una nación. Tú has hablado alguna vez, vamos, aparte de contarlo en el libro, te he oído alguna vez hablar sobre un tema que está lleno o de silencio, o de dolor, o de retórica, que es el tema del terrorismo. Y te he oído decir algo, que es que a un país le caracteriza la manera en que trata, recuerda y honra a sus muertos. Yo no sé, en fin, voy a reconocer en público que este es un asunto que cada vez que se trata a mí
se me hace un nudo en el estómago, ¿no? Y en la garganta. Pero que cuando oigo exponer tu visión del asunto tan vacía de venganza, tan desprejuiciada, tan justa, tan honrosa y tan venerable, con tanta veneración hacia aquellos que han caído, que la verdad es que se me pone la carne de gallina. Sé que me la vas a volver a poner otra vez cuando te haga la pregunta, pero la pregunta es muy seria. ¿Qué nos pasa en España? Cuando dicen, el tema de ETA, ¿por qué no pasamos página ya? ¿Qué pasa? Pues yo creo que pasa que no hemos pasado el examen de tratar a nuestros muertos con la dignidad que tratan las grandes naciones del mundo. Mira, ayer, no os he contado esto, lo conté el otro día en Madrid, pero en traslado de casa y tal, apareció, ayer encontré, no sé si casualmente o no, antes de ayer, no, este fin de semana, el sábado, estuve haciendo un traslado, y me encontré el ticket de Arlington. Es decir, estuve con Jordi, que están aquí, Nito, que fuimos a verlo, y también estuve yo 1 año o 2 años antes de vacaciones con mi pareja. Y en ese ticket, cuando lo vi, me llamó la atención, porque yo acabo el capítulo del terrorismo hablando de si alguien quiere saber cómo se dignifican los muertos de un país, que visite Arlington y que vea cómo se entierra en igualdad de condiciones a los muertos de una nación, 300.000 norteamericanos, de la guerra de secesión, de la guerra de Irak, al presidente Kennedy, a su mujer, a su hijo, a todo el mundo. Y están ahí, y en paz. Eso es una nación que cuida a sus muertos. España no, en España aún estamos tratando de politizar a las víctimas. Aún en este país, fíjense qué paradoja, algunas personas aún están en las cunetas de nuestro país y otros han intentado que de eso se haga política y no dar los derechos individuales a las familias, sino hacer de eso una gran construcción artificial y política, ¿no? Mira, aquí lo que hay que garantizar es que las personas puedan dignificar a sus abuelos, a sus padres, no de hacer de esto una batalla política otra vez 35 años después, sino de dignificar a las personas, no a los partidos políticos. En cuanto al tema de... Yo el capítulo... A mí hay una persona que yo debo reconocer que cada vez que la veo y que la escucho me impresiona, me deja con los ojos abiertos, en plan, no puedo pestañear, ¿no? Que es Irene Villa. Irene Villa es víctima del terrorismo, pero sobre todo es una persona íntegra. Es una persona con una ilusión tremenda. Irene Villa, en una entrevista que hizo en La Sexta Noche hace poco, yo empiezo el capítulo por ahí, porque estaba viendo en casa y me impresionó tanto. Una persona que le han quitado parte de 2 piernas, 3 dedos, en un atentado donde ella era una niña, ¿no? Y que estos etarras pues reventaron y mataron a no sé cuánta gente, y entre ellas se llevaron sus 2 piernas, sus dedos, en fin, que quedó a punto de morir. Esa persona dice varias veces en la entrevista, la vida es un regalo, qué suerte tengo. Es decir, ¿cómo, no? Parece increíble, ¿no?, que una persona que ha llegado a ese punto no viva en el odio, sino viva en la dignidad. El capítulo de las víctimas se titula Sin sed de venganza, con sed de justicia, que es lo que representan las víctimas del terrorismo en España. Nada de venganza, justicia. Son ejemplares. En otros países del mundo, mira, yo lo digo abiertamente, yo mismo, a mí alguien mañana, un terrorista de estos, mata a mi hija, yo, por ser suave, voy a decir, no me hago cargo de lo que puedo llegar a hacer, lo digo abiertamente. Y esta gente que ha visto cómo le han pegado el tiro en la nuca a su marido, delante suyo, cómo le han matado a sangre fría a Miguel Ángel Blanco, que es una de las anécdotas que a mí más me marcó políticamente para quizá implicarme en la vida pública. Cuando uno ve lo que han hecho estos bárbaros con niños en Vic, tenemos aquí también a la asociación, a Vargas, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, cuando uno ve todo eso y ve que esa gente no se toma la justicia por su mano y simplemente pide a su país, a su nación, a su Estado, que les ampare y que haya justicia, es ejemplar. Son el símbolo de lo que es una democracia y un Estado de Derecho. Por eso hay que cuidar, aparte del dolor, aparte de la parte humana, también una sociedad lo necesita. El otro día decía una cosa interesantísima en un acto que hicimos, por cierto, el Parlamento de Cataluña no quiso celebrar el otro día el Día de las Víctimas del Terrorismo Europeo, que es el 11M, y Ciudadanos hizo un acto con la Asociación de Víctimas, con José María Fuste Fabra, con Santos Santamaría, en fin, con mucha gente, y decía Santos una cosa que me pareció increíble y que yo la pienso exactamente igual. Dice, no os olvidéis, dice, que cuando atentan contra mi hijo, que éramos su escuadra y le mataron, neta, en Rosas,
O cuando atentan contra cualquier persona dicen, no, la víctima no es mi hijo. Dice, la víctima es la sociedad española y la democracia. Lo que buscan es el terror, lo que buscan es que cualquiera se sienta amenazado. Lo que quieren romper es la convivencia. Por tanto, son daños colaterales las víctimas de un ataque a una sociedad. Y cuando veo gente que se despreocupa, como si no fuera con ellos, desde el egoísmo, desde la ignorancia, desde la desidia, de esas víctimas, decir, pero chico, que no atentan contra ellos, que están intentando atentar contra todos. Yo he ido a Barcelona, el penúltimo atentado de ETA contra 2 guardias civiles, yo estaba en la Plaza de Sant Jaume con 30 personas. 30 personas el día que mataron a 2 guardias civiles ETA, los años 2000, finales de los 2000, y dices, aquí hay un problema. Es decir, que solo 30 personas en la segunda capital de España, que tiene casi 2 millones de habitantes, salgan a protestar, a manifestarse, a solidarizarse, a apoyar a esas familias, eso es un síntoma de algo pasa. Explico ahí una cosa en el libro, que ya sé que es políticamente incorrecta, pero ya me conocéis, entonces no voy a dejar de explicarlo. Y habla de aquí de Cataluña, porque es que lo quiero explicar. Porque está en el libro, me da igual. Y está escrito, la hemeroteca está ahí. Mirad, el día que atentaron en el cuartel de Vic, y que hubo la masacre de Vic, el señor Carod Rovira, que fue vicepresidente de todos los catalanes después, con el apoyo del PSC, Carod Rovira escribió un artículo que le decía a ETA que por qué habían atentado en Cataluña, que Cataluña no era España. Ese señor fue vicepresidente de todos los catalanes. Por cierto, el que se fue a pactar con Josu Ternera una tregua territorial, es decir, que pongan bombas en el resto de España, pero aquí no. Claro, estos son los señores que ahora nos van a hacer un país nou. No. Sí. Lo digo porque, claro, mis compañeros y yo tenemos que aguantar a veces lecciones de democracia, de según quién, ¿no? Y dices, hombre, por favor, mira, no te lo voy a tirar en cara, pero no provoques. No te muevas chulo, es decir, no provoques que no hay que irse a 1714, que es de 1991. Es decir, claro, que Terra Lliure estaba matando a principios de los 90, con el apoyo de algunos de estos miembros, ¿no? Pues claro, estos quieren que olvidemos lo que ha pasado, que yo, desde luego, no puedo perdonar, pero olvidar, no tengo por qué olvidar, y perdonar a según quién tampoco. Y quieren que pasemos página, ¿no? Pues eso está ahí. Aquí en Cataluña ha habido equidistancia entre víctimas y verdugos. Aquí en Cataluña, el día que fuimos con Vargas y con Fuster Fabra, con toda la gente, al solar donde estaba la caserna de Vic, no vino ni uno de los alcaldes en democracia de Convergència i Unió de Vic. No vino ni el conseller ni el presidente de la Generalitat. El 20 aniversario de una masacre como la de Vic. ¿Pero esto qué es? ¿Equidistancias? Pues claro, si no sabemos ver la línea divisoria entre demócratas y los que no lo son, y entonces juzgamos no, pero estos, bueno, tienen una ideología como yo, pero son un poco bestias. No, perdón. Aquí la línea divisoria es entre demócratas y los que no lo son. Por tanto, da igual lo que defiendan los que ponen bombas. Me da igual si son nacionalistas, islamistas, me da igual. Pero eso no es tolerable en democracia. Por tanto, el relativismo moral yo no lo defiendo. Yo creo que sí que hay valores en la sociedad. Y desde luego en ese capítulo, que es el que más me costó escribir, porque recuerdas muchas cosas, pero me apetecía mucho hacerlo, ¿no? Porque quizá son cosas que no se han recordado y que hace muy poquito. Y un último homenaje que también me gustaría rendir aquí es a todos los servidores públicos, porque se habla de víctimas, de familiares, de gente que ha sufrido muchísimo, pero se habla muy poco de los servidores públicos que han perdido parte de su libertad, de su vida, de concejales que no cobran un céntimo y han ido con escolta, que han sido amenazados. Explico la anécdota de nuestro amigo Antonio Asunción. Este señor fue ministro de Interior, fue secretario de prisiones y hizo la dispersión de presos. Bueno, pues por eso se convirtió en enemigo número 1 de ETA. Pues a mí Antonio Asunción, al poco de conocerle, me confesó que él tuvo que dejar de vivir en Madrid, en su casa, porque sus vecinos no querían que el ministro viviera allí. Porque claro, era un peligro. Y era muy engorroso tener tantos guardias civiles y policías en la puerta. Fíjense qué cosa tan... No sé, comprensible no es la palabra. Fíjense qué cosa tan entendible a la vez tan cruel. Que alguien que está protegiéndonos se tenga que ir de su casa porque los propios vecinos de Madrid, de esa comunidad de vecinos, dicen, oye, aquí, ministro, aquí no, ¿eh? Porque claro, yo entiendo, claro, como padres, como familia, dice, a ver si van a poner una bomba en esta casa, ¿no? Porque está el ministro de Interior. Pero luego pensadlo, qué cruel que aquel que nos protege tenga que irse de esa casa. Se tuvo que ir 3 años a vivir en una guardilla al ministerio. Y se tuvo que dejar hasta el gimnasio. Le dijeron, no queremos que usted venga a este gimnasio. Esos señores han dado parte de su vida, de su libertad, de su dignidad, de su tiempo, de su familia. Y esos también tienen que estar dentro del capítulo
de las víctimas del terrorismo, porque también han sido víctimas de alguna manera del estigma, de la pérdida de libertad, no de la vida, pero sí de parte de su vida, ¿no? Ese es un poco el capítulo ese de sin sed de justicia, sin sed de venganza y con sed de justicia. Pues, Juan Carlos, si me permites, que el tiempo se nos echa encima y no podemos ser tan egoístas, o sea, al vernos no nos lo podemos quedar solo para ti y para mí, entonces nos gustaría, bueno, abrir un turno de preguntas, si queréis, todo vuestro. Vamos, ¿quién quiere profundizar en algo, saber algo más? Ahora es la... Mira, ahí ve un señor.